Vamos a la segunda sesión de el nivel 2, Descubriendo la Madurez Espiritual, de la serie Seminario de Enseñanza y Crecimiento Espiritual. Vamos a ver la segunda parte de cómo percibir la palabra de Dios, cómo agarrarla, y luego vamos a ver el hábito del tiempo devocional. Entonces, continuando con lo que ya estábamos viendo, estamos aprendiendo a oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar para agarrar bien nuestra Biblia. Ya vimos oír, ya vimos leer, ya vimos estudiar y estamos viendo la memorización. Vamos a continuar con la segunda parte de la memorización. Recordemos que se graba en la mente lo que es importante, aquello que nos interesa, aquello que nos importa se nos graba. Salmo 119:72, David dijo: mejor es para mí la palabra de Dios que millares de pieza de oro y plata. Note cómo David valoraba tanto la palabra de Dios que para él era mejor la palabra de Dios que millares de piezas de oro y plata. Si a usted le interesa más el dinero que la palabra de Dios, usted no tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Pero debemos transformar nuestro corazón y la palabra de Dios debe tomar la más grande importancia. Conocí una señora en Puebla hace muchos años, hace como unos, no sé, 28, 29 años, que no sabía leer. Sin embargo, se había leído la Biblia varias veces, porque ella decía esto, ya estaba grande ella. Si Dios nos dio un libro, todos tenemos que conocer lo que ese libro dice. Y ponía a sus nietos, a sus sobrinos, a que le leyeran y a cambio de una hora les daba 5 pesos o, o 10 pesos. Imagínense, y no sabía leer, ya estaba grande. No había lo que hay ahora de alfabetización para los adultos y todo eso. Pero se sabía muchos versículos de memoria. Me contaron también de un pastor ahí en Chiapas que no sabe leer, pero de esa forma pone a otros a que se la lean y prepara sus estudios bíblicos así. Le dice: a ver, léeme de esto y léeme de otro, y da unos mensajes poderosísimos y se sabe la Biblia de memoria. Ahora, aquí hay un curso de memorización de la Sagrada Escritura. Los siguientes versículos sugieren un balance en la memorización de las Escrituras. Los versículos seleccionados son claves para entender los fundamentos de la vida cristiana y del crecimiento cristiano. No se sienta atado a esta lista. Es solo un recurso para guiarle a un mejor entendimiento de la importancia de memorizar versículos claves. Por ejemplo, los versículos que tienen que ver con vivir la vida nueva, los que tienen que ver con proclamar a Cristo, aquellos que se relacionan con ser un discípulo de Jesucristo, los que hablan acerca de crecer a la semejanza de Cristo, los que hablan acerca de confiar en los recursos de Dios. Esto forma un arco iris de 5 áreas y en total son 72 versículos también. Yo creo que una buena meta es memorizarse todos los versículos de los módulos y luego el siguiente año o en paralelo ir memorizando cada uno de estos versículos. Luego es muy recomendable memorizar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esa carta es una carta de 6 capítulos, pero contiene todas las verdades esenciales del Evangelio de Cristo y de la doctrina, de la sana doctrina cristiana. Ahora vamos a ver el dedo pulgar, que es cómo meditar en la palabra de Dios. Salmo 1, 2 y 3 dice que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Se ha preguntado por qué a veces todo le sale mal? Empieza algo y no le sale bien, emprende algo y le sale mal. La clave está en oír, leer, estudiar, memorizar y meditar y poner por obra la palabra de Dios, porque Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un versículo antes le dice que si lo hace, va a ser prosperado en todas las cosas que emprenda, negocio, matrimonio, iglesia, todo lo que haga. Va a haber una prosperidad, porque Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Y si tenemos la Biblia como lo principal dentro de nuestra vida y nuestra mente, entonces vamos a encontrar el verdadero propósito de Dios y vamos a ser muy dichosos, muy bienaventurados en esta tierra. Entonces, ¿qué es meditar? Meditar es fijar el pensamiento acerca de un versículo de la Biblia para descubrir cómo puede aplicarse a nuestra vida. Entonces, fijar el pensamiento. Si usted se sabe preocupar, usted sabe meditar. Solo que meditar es al revés de preocuparse. Cuando usted tiene una preocupación, le llega una carta y en la carta dice que el banco le va a embargar sus bienes por una deuda. Usted todo el tiempo está pensando en eso y lo habla con un pariente y con un amigo y todo el día habla de eso. Y está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y cómo lo voy a hacer y pues vendo esto. O sea, todo el día está ocupado en eso. Bueno, ¿qué es meditar? Es ocuparnos de la palabra de Dios todo el día. Entonces, ¿por qué meditar en la Biblia? Por tres razones. Porque meditar en la Biblia es la clave para llegar a parecerse a Cristo. Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él manan los manantiales de la vida. Cristo vive en nuestro corazón y de aquí surge, por medio de la palabra, surge la vida. Romanos 12:2 dice: transfórmense mediante la renovación de su mente. Cuando memorizamos, cuando meditamos la palabra, estamos renovando nuestra mente. Segunda de Corintios 3:18 dice: por eso todos nosotros somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma. ¿Cómo es la transformación? A través de oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra de Dios. Segunda razón, ¿por qué meditar en la Biblia? Porque meditar en la Biblia es la clave para la oración contestada. Note cómo dice Jesús, Juan 15:7, si mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que necesiten y les será hecho. Si mis palabras permanecen, si tú estás allí constantemente en mis palabras. Habla de la palabra de Jesús. Y tercero, como les decía yo hace un rato, meditar en la Biblia es la clave para una vida de éxito. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, hay 6 maneras de meditar en la Biblia. Primero, visualice. Si lee algún pasaje de cuando Jesús sanó a un leproso, por ejemplo, y que vino, que hincó su rodilla y que le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le dijo: quiero ser limpio. Eso visualícelo en su mente. O sea, ponga la escena de cómo podría haber sido. Segundo, pronuncie. Diga un verso en voz alta. Enfatice una palabra diferente cada vez. Entonces,
lea ese texto o ese pasaje otra vez y vaya enfatizando. Por ejemplo, si quieres, puedes sanarme. Y luego léalo otra vez y enfatice, quiero, sé limpio. Tercero, parafrasee. Reescriba el verso o el pasaje con sus palabras. Escríbalo usted como si fuera una historia, como si usted lo está viendo, como si fuera un reportero que está viendo esa escena y que le está narrando para otros. Ore. Cuarta manera, ore. Convierta ese verso o ese pasaje en una oración y dígale, Padre, gracias porque yo era un leproso y tú me buscaste y yo clamé a ti y tú me sanaste y me limpiaste. Puede hacer una oración de acción de gracias o una oración de petición. Padre, te pido, Señor, que sanes la lepra que todavía hubiere en mi corazón, que me hagas limpio, Señor Jesús. O una oración de intercesión. Padre, te pido por mi amigo fulano, por mi amiga sutana, que tú le quites esa lepra del alcoholismo, de la drogadicción en la cual están ellos, ellos metidos, etc. Ore. 5. Personalice. Reemplace los pronombres o las personas del verso o del texto con su nombre. En este caso, vino a él un leproso e hincada la rodilla delante de él le dijo, ahí ponga, vino a él, en mi caso, Alberto Acevedo, leproso, hincó su rodilla y le dijo, o sea, es como si yo lo estuviera haciendo, como si yo estuviera en esa escena. Y luego, sexto, sondee. Hágase las siguientes 9 preguntas y conteste las que tengan respuesta. ¿Hay un pecado para confesar allí? ¿Hay una promesa para apropiarse en ese pasaje, en ese verso? ¿Hay una actitud para cambiar en mi vida? Por ejemplo, si tengo soberbia, pues tengo que ser humilde. La promesa que yo veo ahí es que Jesucristo sana nuestras enfermedades. ¿Hay algún mandato para obedecer? Jesús le dijo, sé limpio. Y después le dijo, ve y preséntate al sacerdote y ofrece para tu purificación lo que ordenó Moisés. Y también le dijo, no te lo digas a nadie. Hay mandatos. Ejemplo para seguir, pues el de este hombre que se humilló y el de Jesús para ayudar a otros. Oración para realizar, ya vimos que hay muchas. Error para evitar, verdad para apropiar, para creer, algo para hacer por agradecer a Dios. Conteste esas preguntas y va a ver cómo su meditación va a tomar un giro diferente. Ahora, vamos a la última parte. Ya vimos oír, leer, estudiar, memorizar, meditar. Ahora vamos a aplicar. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios? Santiago 1:22 dice claramente, no nos engañemos. Este es un mensaje que no solo debemos oír, sino también poner en práctica. Mateo 5:19 dice, cualquiera que guarde estos mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que hacer, el énfasis de Jesús está en el hacer. Desafortunadamente, Martín Lutero hizo muy bien a la iglesia, pero por omisión le hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque enfatizó demasiado el creer y la salvación por gracia, que la gente cree que no tiene que hacer nada hoy. Y dice, no, yo no tengo que hacer nada, ya lo hizo Cristo todo. Claro, porque Cristo ya hizo todo para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestra entrada al cielo. Ella lo hizo todo, ya nos abrió la puerta. Pero eso tiene que ver con el espíritu. En lo que respecta al alma y al cuerpo, a nosotros nos toca hacer, a nosotros nos toca hacer las obras. La salvación es por gracia, pero
el camino de la fe, el camino en Cristo, es a través de nuestras obras. Por eso le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ejercítate para la vida cristiana. Entonces, tenemos que hacer, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús también dijo que aquel que oye sus palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y cuando vino la lluvia, los vientos y los ríos, no cayó porque estaba firmemente edificado sobre la roca. Pero el que oye y no hace, oigan, aunque entienda, aunque descifre, aunque enseñe, aunque predique, aunque explique, porque hay muchos que enseñan, predican, explican la palabra de Dios, pero no la hacen. Pero aquel que oye y no la hace, aunque haga todo lo demás, le comparará, dice, con un hombre insensato. La Biblia católica dice con un hombre tonto, que edificó su casa sobre la arena, y cuando vino la lluvia, los vientos y los ríos, la casa cayó y fue grande su ruina. Entonces, el énfasis demasiado en el creer y que es por gracia no nos exime de hacer obras, porque no se ha leído completo ese pasaje de Efesios 2, del 8 al 10. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pues esto es un don de Dios. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El mismo Pablo después dice, quiero que los que creen se ocupen en buenas obras. Entonces, si yo soy salvo por gracia, no por obras, pero el propósito por el cual soy salvo es para hacer buenas obras. Entonces, no soy salvo por obras, soy salvo por gracia, pero soy salvo para buenas obras, para hacer buenas obras, para hacer cosas buenas. Si yo digo que soy salvo y no hago buenas obras, entonces algo anda mal, o no soy salvo, o no he entendido el mensaje de Cristo. Por eso el apóstol Santiago, el hermano menor del Señor Jesús, dijo, ¿tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero esa fe se demostró con sus obras cuando se circuncidó. Entonces viene conectado. Una cosa no puede estar con la otra. Ahora, si yo nada más hago obras y obras y obras y no he creído en la gracia de Cristo, son obras muertas, porque no soy salvo. Pero si soy salvo, la consecuencia natural, la evidencia natural de que soy salvo es que voy a hacer buenas obras. Entonces, ¿cómo aplicar la Escritura? Hay una ilustración de un puente aplicacional. En este puente de un lado están el entonces, lo que sucedía hace 2000 años. Luego en medio están los principios eternos y al otro lado del puente está el ahora. Tenemos que cruzar ese puente de cuando Abraham ofreció a su hijo en sacrificio y estuvo a punto de matarlo porque Dios se lo había mandado, el sacrificio de Isaac que sucedió hace miles de años. ¿Cómo lo aplicamos ahora? En ese pasaje hay principios eternos. Esto se puede aplicar a través de tres principios. La interpretación de lo que sucedió en ese entonces. La implicación de lo que sucedió hace miles de años, pero que sigue vigente el día de hoy. Y luego la personalización, cómo aplico lo que Abraham hizo con su hijo a través de los principios eternos el día de hoy. Si lo interpreto, significa que Dios le pidió a Abraham que le diera lo que más amaba para demostrarle que Dios era el primer lugar en su vida. Ese es el principio. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer hoy?
tengo que entregarle a Dios todo lo que amo para hacer a Dios el primer lugar de mi vida. Pero hay aquí 4 consejos. Primero, pregunte, ¿qué significó para los primeros oyentes? Segundo, pregunte, ¿cuál es el principio eterno en el trasfondo histórico? Tercero, pregunte, ¿dónde o cómo podría practicar este principio? Y 4, escriba una oración que describa un proyecto o una acción que llevará a cabo para poner en práctica esta verdad. Ahora, la mayoría de las aplicaciones enfocará en una de 3 relaciones. Usted puede aplicar el principio en una relación con Dios. Número 2, una relación consigo mismo. Y 3, una relación con otras personas. Ahora, hay 4 buenas marcas de un buen proyecto para aplicar verdades. Esas 4 marcas son: es personal. Es algo que se aplica a usted y no que le anda aplicando a otros. Número 2, es práctico. Es algo que lo puede hacer, porque a veces hay aplicaciones que no se pueden dar porque hay quienes quieren aplicarlo en el río Jordán o en la cima de un monte, y eso no se puede. Tercera, es posible. Posible es que usted lo pueda hacer. Si usted se pone, no, ahora voy a leer 4 horas la Biblia al día. Mire, si usted tiene niños, si usted tiene un empleo, eso es algo prácticamente imposible. Tiene que ser posible, no puede empezar con mucho. Y número 4, es probable. Esto es, usted lo puede ir probando, usted puede llevar un registro de lo que hace. Por eso es importante llevar registros. Juan 13:17 dice, si saben esto, serán felices si lo practican. Hay un modelo para empezar desde hoy un tiempo diario a solas con Dios, que si leemos la Biblia vamos a descubrir que una de las primeras cosas que Dios quiere que tengamos con Él es un tiempo aparte. Entonces, aplicándolo, aquí es un diario de domingo a sábado y tiene 5 pasos que vamos a ver con más detalle en unos minutos. Semana del día al día del mes del año. Y luego tiene qué libros y capítulos leíste y qué versículo decidiste memorizar ahí o cuál fue el que te llamó la atención. Y algunas peticiones de oración se puede hacer en un cuaderno. Entonces ahora vamos pues al hábito del tiempo devocional, un tiempo diario con Dios. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, en el devocional vamos a aplicar todo lo que ya hemos visto y le vamos a agregar la oración. ¿Cómo tener un tiempo devocional? Definición. Es un tiempo diario que aparto para estar con Dios, para poder llegar a conocerle mejor a través de la oración y la Biblia. La importancia de un tiempo devocional. Su tiempo a solas con Dios debe ser la prioridad principal en su horario del día por 5 razones. Primero, porque fuimos creados para tener compañerismo con Dios. Esa es la razón por la cual Dios nos creó. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Segunda razón, Jesús murió para hacer posible el tener una relación con Dios. Primera de Corintios 1:9 dice, Dios nos llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo. Por eso murió Jesús en la cruz, para restaurar lo que había perdido Adán, para que esa comunión que tenía Adán con Dios,
ahora la podamos nosotros tener directa y personalmente con Dios. Tercer razón, un tiempo personal con Dios era la fuente de poder de Jesús. Marcos 1:35 dice: Jesús a menudo se apartaba a lugares solitarios para orar. ¿De dónde tenía Jesús tanto poder? ¿De dónde tenía Jesús tanta fuerza? Si usted lee, usted descubrirá que Jesús nunca oró por ningún enfermo. Cuando los enfermos se le presentaban, él simplemente les ordenaba: sé sano en el nombre de Jesús, o los tocaba y eran sanos. Jesús sonaba igual Pedro, igual Pablo, igual Juan, los discípulos de Cristo, sabían este secreto y se revestían del poder de Dios a través de tener un tiempo a solas con Dios. Y luego, cuando salían, enfrentaban todas las cosas. Quien ha aprendido a estar de rodillas delante de Dios, va a estar de pie delante de los hombres. Quien no ha aprendido a estar de rodillas ante Dios, va a ser arrodillado ante los hombres. Quien ha aprendido a tener un tiempo con Dios a solas en oración, cuando venga la dificultad o la necesidad, va a actuar y lo va a resolver. Pero aquel que no ha estado a solas con el Señor, cuando la necesidad o la dificultad venga, lo único que va a hacer orar. Por eso es que hay muchos que lo único que hacen es orar cuando hay un problema, en vez de solucionarlo como lo hacía Jesús. Número 4, cuarta razón: toda persona que ha sido efectiva al servicio para Dios ha desarrollado este hábito. La vida de Abraham, de Moisés, de David, de Daniel, de Pablo, de los grandes hombres de Dios, nos demuestra que ellos siempre tenían un tiempo apartándose con Dios a solas. De hecho, Daniel oraba 3 veces al día. Pablo hacía largas, durante días hacía ayunos largos, y también en la noche oraba. David de madrugada, siendo aún de noche, oraba. Y quinta razón: no se puede ser un cristiano saludable sin esto. Jesús dijo en Mateo 4:4: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Job 23:12 dice: he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Y Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, si yo dejo de comer, me voy a enfermar. Si yo dejo de leer la Biblia, voy a enfermarme espiritualmente, lo cual se traduce en pecado. Un amigo en la cárcel, en el módulo de máxima seguridad, me contó esto. Fíjate que me he dado cuenta de algo. Dice: lo más que me acerco a la Biblia y a la oración, lo más que me alejo del pecado. Lo menos que me acerco a la Biblia y a la oración, lo más que me acerco al pecado. Y eso es totalmente cierto. Ahora, ¿cuál es el propósito del tiempo devocional? El primer propósito es dar, entregar devoción a Dios. Salmo 29:2 dice: tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Segundo libro de Crónicas 31:21 dice: toda obra de que Ezequías emprendió buscando a Dios, lo hizo de todo corazón y prosperó. Dios desea nuestra devoción. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si los está buscando es porque no están a la vista, porque no es fácil hallarlos. Uno no busca lo que tiene, uno busca lo que no tiene. Entonces tenemos que ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Dios merece toda nuestra devoción. Apocalipsis 4:11 nos dice que toda la creación, ángeles, querubines, están día y noche. Uno descubre en Apocalipsis que hay 7 dimensiones diferentes. Nosotros nada más conocemos 4. Hay 7 dimensiones distintas en el reino espiritual. Y en una de esas dimensiones, los ángeles y los seres vivientes y los ancianos, lo único que hacen es contemplar la gloria de Dios.
en otra dimensión lo adoran y están continuamente: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, todo el día y toda la noche. Es la única virtud de Dios, la santidad, la que se repite 3 veces, la que se magnifica. Por eso tenemos que ser santo como Él es santo, y una de las formas de crecer en madurez y en santidad es a través de ese tiempo devocional a solas con Dios. Segundo propósito es recibir dirección. Recibir dirección de Dios. Salmo 25:4 dice: muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Hay 2 cosas para hacer en este tiempo. Primero, considere su camino. Proverbios 4:26 dice: fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Esto es, haga así una breve lista, así muy escueta, pues, muy simple, de qué es lo que tiene planeado hacer en el día. Bueno, pues voy a llevar a los niños a la escuela, después regreso, me voy para el trabajo. O sea, haga así como que lo que tiene planeado para el día y luego dedique su día a Dios. Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Dedique su día al Señor. Es como como el torero, que cuando entra a la plaza se dirige a un palco y ahí está la novia o un artista o está alguna autoridad política, y lo que hace es que saluda, hace reverencias y dedica el ruedo a quienes están en ese palco, pero luego llama al toro y se concentra en el toro, pero sabe que lo están viendo, entonces hace 2 o 3 faenas y de vez en cuando voltea otra vez hacia ese palco y manda un saludo, y cuando corta orejas, las orejas las manda también para allá, porque sabe que lo que lo está haciendo para esas personas especiales y que sabe que lo están viendo. Entonces todo nuestro día debemos saber que Dios nos está observando, que Dios nos está mirando y que todo lo que tenemos que hacer es para agradarlo. Y claro, tenemos que seguir orando todo el día, orando en todo tiempo, orando sin cesar. Yo puedo ir en el carro y voy orando, pero no es lo mismo orar de rodillas con los ojos cerrados a estar orando en el carro. Si cierro los ojos, tengo un accidente. Voy consciente de que estoy en oración con Dios, voy pidiéndole a Dios, pero voy ocupado en otras cosas. Ambas cosas son necesarias, porque hay quienes tienen su oración de 6 a 7, pero luego se olvidan de Dios todo el día. Y eso está mal, no les sirve de nada. Pero hay quienes oran todo el día y nunca apartan un tiempo a solas con Dios. Es exactamente como el matrimonio. En el matrimonio las 2 cosas son necesarias: la intimidad y la convivencia durante el día. Durante el día el esposo le habla a la esposa, comen juntos, la pasan bien, platican, hacen actividades juntos, y eso es la convivencia, eso es el orar en todo tiempo. Pero si un matrimonio no tiene intimidad, entonces el matrimonio se va a arruinar, porque es uno de los propósitos por los cuales Dios creó el matrimonio. Ahora, si en el matrimonio nada más hay intimidad sexual y no hay convivencia ni nada, pues eso también va a fracasar, porque no fuimos, el matrimonio Dios no lo hizo nada más para eso, es una parte importante, pero no es la única. La convivencia, el compañerismo es tan importante como lo otro. Entonces, tercer propósito de nuestro tiempo devocional es obtener dirección de Dios. Dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, deleites a tu lado para siempre. Bueno, la tercer
el tercer propósito es obtener gozo, deleite de Dios. Deleite y gozo de Dios. Salmo 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, deleites a tu lado para siempre. Podemos deleitarnos, gozarnos de estar en íntima comunión, porque Jesús vive en nuestro corazón. No hay que esperar que descienda o que venga, no hay que invocar su presencia porque ya la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es ser conscientes de eso y entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Mientras mayor llegue a conocer a Cristo, mayor será su amor por Él. Mayor será su amor por Él. El objetivo de su devocional no es estudiar acerca de Cristo, sino pasar tiempo con Él. Es como si el esposo, en vez de tener intimidad con la esposa, empieza a tomarle el peso, la estatura, las medidas. Vuelve a decir, ¿sabes qué? No es para eso que estamos a solas. O sea, no se trata acerca de estudiar sobre Cristo, se trata de pasar tiempo con Él. Entonces, crecer a la imagen de Cristo es el cuarto propósito de nuestro tiempo devocional. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice, porque a medida que lo conozcan mejor, Dios en su gran poder les dará lo que necesitan para llevar una vida verdaderamente piadosa. Él ha prometido salvarnos y darnos su propio carácter. Entonces aquí es donde vamos siendo transformados a su imagen. Dime con quién andas y te diré quién eres. Los fariseos reconocían que los discípulos, Pedro y Juan y los apóstoles, habían estado con Jesús, porque uno se vuelve como aquel con quien pasa más tiempo. Pasemos más tiempo con Jesús. De hecho, esa hora o ese tiempo a solas con Dios, hagamos lo que se vuelva de 24 horas, estando en comunión con Él, estando platicando con Él, conviviendo con Él, y de esa manera nos iremos haciendo cada vez más semejantes a Él. Hechos 4:13 dice que al ver la confianza de Pedro y de Juan, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ahora, ¿cómo empezar? Vamos a la práctica. ¿Cómo empezar un tiempo devocional? Primero, escoja un tiempo específico. ¿Sabe cuál es el mejor tiempo para Dios? El mejor tiempo para Dios es por la mañana. Por la mañana. Muchos dicen, no, que yo no puedo. Bueno, vamos a ver por qué. Hay 6 razones para considerar. Considérelo usted. El tiempo devocional en la mañana. La primera razón es el ejemplo de grandes figuras de la Biblia. Abraham, Jacob, Moisés, David, Daniel, todos oraban por la mañana. Segunda razón, es lógico empezar el día así. En un concierto se afinan los instrumentos antes, no después. Tercero, demuestra que el reunirme con Dios es la primera prioridad de mi vida. Cuando Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios, aquí le estoy dando el primer lugar a Él. Cuarto, cuando lo hago, le estoy dando a Dios la primera parte del día. Quinto, generalmente estamos más descansados, nuestra mente está más alerta y quizás es uno de los momentos más tranquilos del día. Si usted tiene que levantarse a las 6 de la mañana para llevar a los hijos a la escuela o para alistarse para el trabajo, levántese 15 minutos antes o media hora antes, conforme vaya creciendo. Entonces, ¿qué tiempo le convendría mejor? Escríbalo. Cada quien tiene un tiempo diferente. Ahora, ¿cuánto debe durar nuestro tiempo devocional? Comience con 15 minutos. Luego va a ir siendo más. No mire el reloj durante su devocional. Hoy hay tanta tecnología que puede ponerle alarma allí que a los 15 minutos suene y hasta que suene. Haga énfasis en la calidad de su tiempo, no en la cantidad. 4. Escoja un lugar específico. Lucas 22:39 dice, y saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Él tenía la costumbre de ir a ese monte, a orar, a pasar el tiempo a solas con Dios. Un factor importante es Marcos 1:35. Levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tiene que ser un lugar donde usted pueda estar a solas con Dios. Quinto consejo, reúna los recursos que necesita: el Nuevo Testamento o la Biblia, un lápiz o pluma para subrayar, escribir lo que Dios le diga y para su lista de oración, si es posible, hojas sueltas o un cuaderno. Y número 4, comience con las actitudes correctas. ¿Cuáles son esas actitudes correctas? La primera es reverencia. Salmo 46:10, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Vamos a estar con Dios, ya está en nuestro corazón, pero al hacer esto estamos con Dios es algo que tiene que hacerse con reverencia. Segundo, expectación. Salmo 119:18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Tenemos que estar expectantes de Dios, de su obra, de lo que Él hace, de lo que nos va a mostrar, de lo que vamos a ver. Y tercer actitud es obediencia, sí por adelantado. Juan 7:17 dice, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá. O sea, antes de que Dios le mande algo, decida obedecer. Antes de que Dios le diga que haga o que deje de hacer algo, decida hacerlo. Y consejo número 5, siga un plan sencillo. Siga un plan sencillo. 15 minutos con Dios. Vamos a ver este plan de 5 pasos. El primer paso es relájese. Tome un minuto, esté quieto y tranquilo, prepare su corazón, respire profundo y espere en el Señor. Relájese. Bájele a todo, tranquilícese. Segundo paso, lea. 4 minutos. Comience con el plan para leer todo el Nuevo Testamento u otro plan. Habla su Biblia donde se quedó y empieza a leer en voz alta si puede. Subraye lo que Dios le muestre y escriba lo que Dios le habla. Entonces, primer paso, relájese. Segundo, ore. Tercer paso, medite. Medite. Entonces, relájese, lea, medite. De lo que lee, escoja un versículo de la porción que leyó o del curso de memorización. Transcríbalo, repítalo en voz alta, reescríbalo colocando su nombre en los pronombres, divídelo en base a la puntuación, escríbalo en un papelito para llevarlo consigo, escriba una oración a Dios, reescríbalo. Ahora, obviamente, no va a leer nada más 5 minutos. En la parte de leer, que son cuatro minutos, lea, obvio, después puede leer en su trabajo, mientras va en el bus, antes de que coma, pero estamos hablando de este tiempo dedicado a solas con Dios. Después continúa. Ahora, esto no lo va a poder hacer tampoco en 4 minutos, pero empiece haciendo algo. Y al siguiente día continúa con ese mismo y al siguiente día con ese mismo hasta que lo complete o durante el día complete lo que le hizo falta. Luego, la cuarta, aplique. 2 minutos. Escriba una aplicación personal que sea práctica y posible del versículo que acaba de meditar, contestando, si es posible, estas preguntas. ¿Qué significó para los primeros cristianos? ¿Qué principio eterno puedo aprender? ¿Dónde o cómo podría practicar este principio? ¿Qué debo hacer o no hacer? Puede ser que conteste una pregunta cada día porque son 2 minutos. O conforme crezca lo puede hacer durante el día. Esto es únicamente un arranque. Usted se va a dar cuenta que esto pasa bien rápido y luego 15 minutos van a ser totalmente insuficientes. Pero la idea es empezar con poquito. Jesús dijo que el que es fiel en lo muy poco se le va a dar después lo mucho. Entonces tengo que hacerle como Jesús, empezar con poquito. Y quinto paso, ore. Entonces relájese,
Lea, medite, aplique, ore. 4 minutos. Concluya su devocional hablando a Dios acerca de lo que le ha mostrado y también haciendo peticiones de su lista de oración. Añade en su lista lo que Dios ponga en su mente y corazón. Yo tengo más de 200 peticiones anotadas en un cuaderno. Yo oro conforme a esa lista, oro conforme a otras cosas, pero el siguiente día continúo con lo de esa lista y así y le voy dando vueltas. Bueno, pues esta fue la segunda sesión del nivel 2 descubriendo la madurez espiritual de la serie Seminario de Enseñanza y Crecimiento Espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo que estamos descubriendo y aprendiendo. Padre, permítenos que lo podamos poner por obra, que podamos a partir de hoy establecer un día, Señor, un día para estar a solas contigo y que todo el día, las 24 horas del día, aun cuando nos vayamos a dormir, te entreguemos nuestro sueño y tú puedas tomar control de nuestro sueño y aún en nuestra cama podamos alabarte, que todo el día, Señor, podamos estar en comunión contigo, que todo el día podamos estar girando, que todo el día podamos estar, Padre, ocupados en tu palabra, Señor, para entonces poder crecer espiritualmente, Señor. Que podamos también tener este tiempo, empezando con 15 minutos diarios, y luego crecer a media hora, y luego crecer a 1 hora, hasta poder llegar a 1 hora o más horas, 2 horas diarias, Señor, invertidas en una comunión dedicada, íntima, contigo, Padre, por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.